preguntan por redes sociales, Francoro se llama. ¿Existe el asma alérgica y cómo se puede tratar? Eso es lo que entendíamos antes por asma. Previamente la gente pensaba que el asma era una enfermedad eminentemente alérgica, pero en este momento sabemos que hay varios tipos de asma. Médicamente lo hablamos como fenotipos de asma. Entonces hay pacientes con asma alérgica, hay pacientes con asma no alérgica, hay asma asociada a obesidad, asma asociada al consumo de cigarrillo, asma también asociada a situaciones también de tipo psicológico, hay asma de tipo multifactorial. Entonces ahora vemos que hay una multiplicidad de causas del asma y no solamente la alergia. Doctora, ¿y esta cantidad de asmas, de tipos de asma, puede presentar diferentes síntomas? Habitualmente los síntomas son muy parecidos entre todas: dificultad respiratoria, sensación de silbidos o pitos en el pecho, y tos es común entre todos los pacientes asmáticos independientemente de la causa. Ya con exámenes avanzados es que determinan cuál es la causa del asma o qué tipo de asma es la que se tiene. Exactamente, ya en la consulta médica nos encargamos de hacer el diagnóstico de asma, que es básicamente con la entrevista al paciente, es lo más importante. Hay otro tipo de estudios para la confirmación de la enfermedad, como son las pruebas de función pulmonar. Está la espirometría, con la cual nosotros podemos evaluar la función de los pulmones, y se hacen unos estudios en sangre para poder determinar cuál es el fenotipo del asma que está presentando el paciente. ¿Se puede desarrollar asma a cualquier edad? Es la pregunta que nos realiza Leyito 2. Sí, se puede presentar asma tanto en la infancia, tanto en la edad adulta o incluso en los pacientes adultos mayores, tanto así que eso es un fenotipo especial de asma que llamamos asma de inicio tardío. ¿Y cómo se comienza a manifestar esa asma en los adultos mayores? Es muy parecido entre todos: sensación de dificultad respiratoria, la percepción de silbidos o pitos en el pecho y tos. A veces el simple hecho de que estén presentando cuadros gripales a repetición que producen o que desencadenan este tipo de síntomas, a veces no son simples gripas, sino que en realidad son crisis de asma que está presentando el paciente. Okay. Y bueno, ¿esta enfermedad es curable? Desafortunadamente no hay una cura para el asma, y es importante que sepamos esto para que logremos la adherencia a las terapias para el asma. El asma es una enfermedad que no se cura, pero que sí se puede controlar, siempre y cuando exista una adherencia a la terapia que indique su médico. Nos pregunta Carolina Reyes Borges: un niño que padeció asma en su primera infancia, sin crisis durante 3 años, ¿se puede recaer? ¿Se puede identificar esa recaída? Claro, no solamente los niños, sino también los adultos pueden pasar por periodos que llamamos de luna de miel, en lo cual pueden durar desde semanas, meses o incluso años, en los cuales no se presenten las crisis y súbitamente se presente un nuevo evento de síntomas de asma en este tipo de pacientes. El asma suele tener ese tipo de manifestación o esa intermitencia que es difícil de predecir. Doctora, además de los cuidados que se deben tener respecto a evitar fríos o agentes que le presenten o que le generen tos, ¿hay algunos de tipo de alimentación que deba también tener que afecte eso o es solo un mito? Lo más importante del asmático es la adherencia al tratamiento con su médico y, si es posible, con su neumólogo ideal. Y esa adherencia al tratamiento estamos hablando de los medicamentos inhalados que sugerimos los médicos para el control del asma. Siempre y cuando exista esa adherencia al tratamiento médico, muy probablemente estas personas van a poder tener una vida normal, hacer ejercicio, salir a caminar al parque, etcétera, y comer de forma apropiada. Ahora, los hábitos de vida saludable es algo que se sugiere no solamente a las personas con asma, sino para todos los seres humanos. Es importante, sobre todo en el paciente asmático,
evitar el consumo de alimentos que puedan desencadenar reflujo gastroesofágico, porque resulta que el reflujo también puede ser un desencadenante de crisis o también puede generar un pobre control del asma. Algunos de esos alimentos asociados al reflujo pueden ser estos que son muy ácidos o muy condimentados, pueden producir este tipo de síntomas, o comer a deshoras o comer muy tarde y acostarse con el estómago lleno puede producir reflujo gastroesofágico y desencadenar crisis de asma en un paciente que presenta la enfermedad. Doctora Palacios, nos pregunta Marcela López algo pues bien interesante. ¿Las personas con asma no pueden realizar deporte o algún tipo de deporte en especial? El objetivo en el tratamiento del paciente con asma es que puedan tener una vida completamente normal, y eso incluye también el ejercicio físico, que es tan importante para todos los humanos. La idea es que mientras ustedes tengan una adherencia a la terapia médica, van a tener una vida completamente normal. Pueden nadar, pueden salir a correr, pueden ir al gimnasio, lo que ustedes deseen. Lo importante es que puedan tener su cuerpo en forma. Nos pregunta Ángela Danisa, ¿el asma es hereditaria? En algunas circunstancias familiares puede que los padres o los hermanos del paciente asmático puede que tengan asma, pero también hay personas que no tienen familiares que hayan sido asmáticos. Entonces sí, se puede heredar, pero también hay personas que no lo heredan de ningún familiar. ¿El asma se puede presentar en recién nacidos, en bebés muy pequeños? Ese ya es un tema que no es de mi experticia, porque eso es del neumólogo pediatra, pero se puede presentar a cualquier edad. El asunto es que particularmente en los niños y sobre todo en los más pequeños hay que hacer una multiplicidad de diagnósticos diferenciales, ya que hay otras enfermedades que pueden producir los mismos síntomas que el asma, y en este caso tenemos que pensar justamente en esos otros diagnósticos diferenciales, que para eso tenemos a nuestro neumólogo pediatra. Pregunta Amo 20. ¿El asma puede también presentarse por las gripas mal cuidadas? Como una causa de asma no necesariamente, pero un cuadro gripal sí puede ser desencadenante de una crisis de asma en una persona que ya padece de la enfermedad. De ahí que es muy importante que todas las personas que padecen de enfermedades pulmonares, se trate de asma u otras, tengan completo su esquema de vacunación, entre ellos la vacuna contra COVID-19, la vacuna contra influenza, la vacuna contra neumococo, etc. Nos pregunta Judith Amaris, ¿qué tiene que ver el asma con la dermatitis atópica? Algunos pacientes asmáticos, y particularmente los asmáticos de tipo alérgico, puede que también presenten dermatitis atópica con un mismo factor causal, en este caso la alergia, y habitualmente lo que hacemos es tratar el factor alérgico, lo cual va a lograr mejorar tanto la dermatitis como el asma. Dianita López nos pregunta, ¿los climas fríos pueden afectar o aumentar el asma? Y ahí le añado algo también, podría también hacerse el tema de la polución, la contaminación ambiental, así como cuando los arbolitos o las flores están cayéndose, el polen puede también afectar. La prevalencia de asma es muy parecida si usted vive en Bogotá, si vive en Cali, si vive en Cartagena. Entonces el asma se puede presentar en cualquier ciudad del país, independientemente del clima y demás. Lo que sí puede ocurrir es que de pronto las personas con asma que no están bajo tratamiento, que no están bien controladas, al exponerse a estas situaciones de frío, por ejemplo, o exposiciones al polen, de pronto se desencadenen más fácilmente los síntomas. De ahí que la clave es que tengan control con terapia médica. Y precisamente, doctora, ¿qué hacer cuando el asma se descontrola? Cuando esas crisis son difíciles de manejar. Lo más importante es evitar la crisis. ¿Y cómo evitamos la crisis? Con el tratamiento médico. La piedra angular del tratamiento del paciente con asma está en medicamentos que administramos en modo de inhaladores. Desafortunadamente las personas le tienen mucho temor a los inhaladores, y hay un sinnúmero de mitos relacionados con los inhaladores que no son ciertos. Los inhaladores son medicamentos que se administran en formato inhalado,
que afortunadamente al estar en ese formato inhalado, el efecto es predominantemente a nivel de los bronquios, por lo tanto el efecto en otras partes del cuerpo es mínimo. Y por lo tanto, estos inhaladores no es cierto que produzcan ni daño cardíaco, no es cierto que agranden el corazón y no es cierto que produzcan adicción. Por lo tanto, es muy importante que las personas que ya padecen de asma y que hacen crisis a repetición, es muy probable que de pronto no están bajo un tratamiento controlador inhalado adecuado, y de pronto si ajustamos y nos tornamos adherentes al tratamiento inhalado todos los días, los 365 días del año, es posible que tengan 365 días del año muy buenos sin crisis. Bueno, nos preguntan también por acá por las redes sociales, ¿qué complicaciones puede tener el asma con una enfermedad autoinmune? ¿Tiene alguna relación? Algunas personas con enfermedades autoinmunes pueden llegar a presentar síntomas que son muy parecidos al asma, o también hay enfermedades autoinmunes que también presentan como tal la enfermedad del asma. Lo más importante es que se tenga el control de ambas enfermedades, tanto de la enfermedad autoinmune por parte del reumatólogo como del asma por parte del neumólogo, y de ahí que estos pacientes necesitan un tratamiento por un grupo multidisciplinario que va a incluir tanto el reumatólogo como el neumólogo. Nos preguntan también acá, ¿las alergias tienen relación con el asma? Como les mencioné al principio, hay algún tipo de asma que es de tipo alérgico, y esos pacientes alérgicos son los que de pronto con cierto tipo de exposición a cierto tipo de alergenos se pueden desencadenar las crisis. Pero también, como hay asmáticos no alérgicos, puede que no importa que se expongan, de todas maneras van a presentar las crisis. Entonces, sí es importante que estos pacientes asmáticos tengan un manejo multidisciplinario también. En este caso, tanto por el neumólogo como por el alergólogo, si se diagnostica que el asma es de tipo alérgico, que como les mencioné, no todos los asmáticos son alérgicos. Respecto a los cigarrillos, vapeadores, ¿es un riesgo tanto que ellos pues lo consuman, un paciente lo consuma, o que también que sea pasivo, una persona que esté al lado que esté fumando? Es súper importante que todos comprendamos que nuestros pulmones están hechos para inhalar aire, y para inhalar aire puro. Cualquier sustancia que sea diferente a ello va a generar irritación de las vías respiratorias y por lo tanto puede desencadenar una crisis de asma. Es inadmisible que un paciente asmático fume, y preferiblemente estos pacientes asmáticos no deberían estarse relacionando con una persona que al lado les esté fumando o que esté con un dispositivo de vapeo, porque esto puede desencadenar también crisis de asma. Por otro lado, también se ha visto que los hijos de padres fumadores son mucho más susceptibles a ser asmáticos. La herencia, ahí se podría decir que puede ser hereditaria. Más que la herencia es la exposición al humo que llamamos de segunda mano, o que antes llamaban como tabaquismo pasivo. Doctora, ¿el asma se puede prevenir? El asma se puede tratar, y lo que podemos prevenir son las crisis, porque no podemos cambiar la carga genética con la cual venimos todos, y a veces es muy difícil poder alterar el medio ambiente en el cual nosotros vivimos, la contaminación, las hojitas de los árboles, son situaciones que de pronto no podemos controlar, pero lo que sí podemos prevenir son las crisis, y de eso es que depende de un tratamiento médico adecuado y que el paciente sea muy juicioso en adherirse a ese tratamiento médico. Bueno, perfecto. Vamos a ver qué más preguntas tenemos por acá. ¿La lactancia materna puede prevenir el asma o puede controlarla? Pues de nuevo, desafortunadamente soy neumóloga de adultos, pero soy totalmente defensora de la lactancia materna. La lactancia materna también le puede administrar al recién nacido anticuerpos, y también le puede ayudar a evitar un sinnúmero de enfermedades, que el asma también está dentro de ese tipo de enfermedades que también se pueden prevenir gracias a la lactancia materna. Sin embargo, como el asma es una enfermedad de tipo multifactorial, puede que a pesar de ello se pueda llegar a presentar. Nos pregunta también Dani07,
¿Una persona con asma podría ser donante de pulmones? Una persona con asma no es el donante ideal para un trasplante de pulmón, básicamente porque son vías respiratorias que ya presentan una inflamación crónica, por lo tanto no es el donante ideal. Nos preguntan también, cuando hay una crisis de asma, ¿es necesario o es vital ir a un servicio de urgencias? Claro que sí. Si se presenta una crisis de asma, lo ideal es acudir a un servicio de urgencias si se trata de una crisis de asma significativa. Lo más importante en el paciente asmático es contar con un extintor. Todos tenemos un extintor en el auto y es posible que durante todo el año nunca usemos el extintor. Sin embargo, todos debemos cargarlo por regla. Lo mismo ocurre con el paciente asmático. Todo asmático debe cargar en su bolso, en su bolsillo, un inhalador de rescate que le permita sacarlo de la crisis. No solamente llevarlo en el bolsillo, sino tener un inhalador de rescate en la casa. El asmático debe también aprender de alguna manera a utilizar este tipo de inhalador, que luego lo podrá hablar con su médico para poder hacerse sus propios rescates en su casa. Si a pesar de los rescates con este inhalador en casa no logra controlar la crisis y persiste la dificultad respiratoria, lo más importante es, claro, acudir al servicio de urgencias para poder salir de la crisis de asma. Sin embargo, el detalle más importante es que tengamos una terapia crónica controladora con un inhalador crónico que nos ayude a prevenir la crisis. Es de suma importancia que comprendan que no es normal que un paciente asmático presente crisis, no normalicemos las crisis de asma. Si logramos una terapia médica de control durante los 365 días del año, el paciente va a tener 365 días sin crisis. Ahora que usted hablaba de esas crisis, ¿cómo se manifiesta en ella? ¿Falta de respiración? ¿El pecho se cierra? ¿Cómo es eso? Lo normal es que un paciente asmático, si está bien controlado, no presente ningún tipo de síntomas. Por lo tanto, cualquier cosa que esté fuera de esa normalidad va a ser parte de esas crisis, que habitualmente es aumento de dificultad respiratoria, sensación de silbidos o pitos en el pecho, sensación de que tienen opresión al pecho, como que tienen el pecho cerrado, o tos persistente. Son algunos de los síntomas que se manifiestan en una crisis de asma, que se presentan de diferente intensidad dependiendo de la intensidad de la crisis. ¿Los inhaladores pueden afectar el desarrollo de los niños? Justamente por eso los maneja pues el neumólogo pediatra, pero además también existen unas dosis precisas de administración de estos medicamentos para los niños. Y lo más importante para nosotros, en particular con los niños, es lograr que no presente una crisis de asma que puede ser potencialmente fatal. Por lo tanto, lo relacionado con el crecimiento de los niños no hace que dejemos de administrarle los medicamentos a los niños. Se sabe que esa afectación en el crecimiento no es significativa cuando se correlaciona con la posibilidad de prevenir una crisis de asma que puede ser potencialmente fatal. Hay una pregunta aquí que de pronto también se puede tomar como un mito. ¿Las bolsas de papel pueden reemplazarse mientras se llega el inhalador, mientras lo tiene uno, tiene acceso a él? No, desafortunadamente no. Les insisto, todos tenemos un extintor en el carro. Todo asmático debe estar con un inhalador, siempre en casa. No importa si no lo usó durante todo el año, no importa si se le llegó a vencer. Por eso siempre nosotros estamos cambiando el extintor cuando se vence el extintor. Entonces hay que estar cambiando el inhalador una vez se venza para que tenga con qué poder controlar una crisis. Las bolsas de papel no sirven, pero lo que más se puede llegar a servir son las terapias de relajación, porque resulta que el evento de ansiedad sí puede aumentar ese cierre de los bronquios y empeorar la crisis. Bueno, doctora, ya como para ir cerrando un poco del tema, ¿el asma afecta el corazón? Si se trata de un paciente con asma grave, en el cual lleva muchísimos años con asma y resulta que ya se convirtió en una enfermedad ya pulmonar severa, crónica,
sí puede llegar a afectar el corazón y generar problemas a nivel de los vasos pulmonares, produciendo algo que se llama hipertensión pulmonar. No es lo usual, es muy raro, sin embargo nuestro trabajo justamente es prevenir y ustedes también nos pueden ayudar si siguen al pie de la letra todas las recomendaciones médicas. Doctora, ahorita fuera de micrófonos hablábamos también de las cifras. Hoy cuando se está conmemorando el Día Mundial del Asma, ¿qué le podemos decir a las personas respecto a esta enfermedad? Uno, que cerca del 10% de la población colombiana padece de asma. Se puede presentar a cualquier edad, niños, adultos mayores. Y lo otro que también deben comprender es que cerca del 95% de los pacientes con asma se pueden controlar con tratamientos inhalados. Afortunadamente el asma grave es menos del 5, incluso el 3% de la población total de los asmáticos, que incluso para esos pacientes con asma grave tenemos muy buenos tratamientos siempre y cuando el paciente venga a controles con su médico neumólogo. Bueno, y como para cerrar y recordarle también a las personas y reiterarle acerca de esta enfermedad, ¿qué recomendaciones le podemos dar a las personas respecto a este mal? Bueno, uno, tener adherencia a la terapia médica, ir al médico, seguir las recomendaciones, hacer un adecuado uso de la terapia inhalada. Dos, no normalicemos las crisis de asma. No es normal que un paciente con asma tenga crisis a repetición. Si está haciendo crisis es porque probablemente el tratamiento no está funcionando o algo está pasando en casa o de pronto no estoy usando la terapia de control. Por lo tanto, si hay crisis, debemos acudir a control con el especialista en neumología. Y tercero, para poder prevenir la crisis, no solamente la adherencia a la terapia inhalada, sino también el evitar las infecciones respiratorias que con frecuencia también son causa de crisis de asma. Por lo tanto, es importante que tengamos todas nuestras vacunas relacionadas con infecciones respiratorias en orden. Bueno, esta era nuestra doctora Isabel Palacios, quien nos tocó hoy el tema del Día Mundial del Asma. Así finalizamos nuestro Doctor Responde en el día de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por conectarse a este espacio informativo, educativo que tuvimos hoy con la doctora Palacios, neumóloga intervencionista de nuestra clínica Inbanac. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y nuevamente gracias a ustedes por estar en este espacio, por seguirnos en nuestras redes sociales, @clínica Inbanac. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés. Te esperamos. Clínica Inbanac, Grupo Quirón Salud, vocación de servicio.